Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, les doy la bienvenida a esta ponencia dentro del marco de la Semana por la Legalización y la Despenalización del Aborto, donde estamos llevando una serie de eventos que están planeados para toda la comunidad universitaria en esta semana, a partir de hoy y hasta el 29 de septiembre. El día de hoy tenemos la presencia de Rosa Elvira Cedillo Villar, quien es profesora de la FES Aragón de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, México, y ella nos va a estar hablando de un trabajo suyo que se titula Las comunidades diversas a partir de la ENSIDG, ENSIDEG 2021 y la SIGU UNAM 2021. Para conocerla un poco más, me voy a permitir leer su semblanza curricular. Y bueno, pues ella es candidata a doctora de estudios de población por el Colegio de México, maestra en demografía, licenciada en sociología y derecho por la UNAM, y sus intereses de investigación son cuidados, género, metodología feminista, economía feminista, comunidades diversas, mercados de trabajo, migración, economía generacional, capital humano y desarrollo humano. Es profesora de asignatura en la carrera de Sociología de la FES Aragón en la UNAM. Es académica de la Universidad de Anáhuac y consultora independiente en metodologías mixtas y desarrollo de indicadores de género, diversidades y cuidados. Maestra Rosa Elvira, muchas gracias por estar con nosotros y los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Me complace mucho, digamos, participar en esta semana. Déjenme, digamos, presentarles, digamos, el artículo que les tengo preparado. Permítanme un momentito. Y creo que ya está. Listo. Bueno, esta plática se encuentra dentro del marco de la Semana por la Legalización y Despenalización del Aborto 2023. Sabemos que recientemente pues ya fue aprobada, digamos, en todo a nivel federal, pues que es legal la interrupción, bueno, que es legal la interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva a un avance en lo que son los derechos sexuales y reproductivos que se encuentran dentro como marco de la Conferencia del Cairo en 1994. Recordemos que, digamos que México, dos grandes pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos. Uno ha sido justo el acceso que se tiene a estos derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el derecho al aborto, a decidir sobre los cuerpos de las mujeres, y también la posibilidad de que se tenga un acceso a una vida libre de violencia, particularmente pues en el caso de las mujeres. Entonces, pues esto es cerrando el mes de septiembre ha sido un gran avance que se haya logrado la despenalización de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Y también otro gran pendiente, digamos, yo no lo llamaría más reciente, pero sí importante dentro de esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, se encuentran pues las comunidades diversas, me falta una ahí, diversas a partir de la ENDISEC 2021 y la SIGO UNAM 2021. México es uno de los, digamos, como contexto, hay 5 encuestas sobre diversidad sexual en el mundo, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, y México en el 2021 levantó la primera encuesta sobre diversidad sexual y género, digamos, en habla hispana y en América Latina. Entonces, aunque esta encuesta fue levantada de manera online, pues es un hito y podemos tener algunas críticas o no a esa encuesta, pero constituyen la primera vez que se ha recabado información sobre, digamos, sobre la población diversa, ¿no? ¿Qué es lo que incluimos? ¿Qué es lo que podemos captar? Es un poquito de lo que les voy a hablar. Entonces, pues el orden en el que voy a organizar la exposición es estadísticas sobre las poblaciones diversas,
Yo le puse no la diversidad en México, no la población LGBTQ+, ¿no? Porque me gusta hablar como en plural, porque no solamente podemos delimitar a una área que puede ser describir a una persona por su orientación sexual, sino que existe, digamos, una diversidad de condiciones que hacen que cada grupo poblacional sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito como explicarles esa aproximación. Después, ¿qué nos dice la ENDISEC 2021? O sea, ¿qué datos, digamos, podemos tanto criticar, mejorar, hablaría como de mejorar, pero qué datos sí son importantes de promocionar, difundir, que, digamos, lo recabó por primera vez esta encuesta. Y después, en este mismo año del 2021, la UNAM, a través de la SIGU, que es la, digamos, encargada de la Comisión sobre Igualdad de Género en la UNAM, difundió una encuesta enfocada para la comunidad universitaria, es decir, los trabajadores propiamente de la UNAM, desde diversos niveles, ¿no? Los académicos, los administrativos, los empleados de la UNAM. Y esto lo hizo con dos, digamos, importantes situaciones. Una es saber cómo estaba la población, digamos, universitaria en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y la otra es averiguar algunas cuestiones sobre, digamos, género y diversidad. También esta encuesta constituye uno de los primeros antecedentes que se tienen donde se incluyó la pregunta sobre orientación sexual, pero lo importante de esta encuesta es que no solamente pregunta la orientación sexual de los empleados de la UNAM, sino que también con las personas que corresiden. Entonces, esto hizo posible, por ejemplo, saber o poder identificar a la población que habita o correside con una persona que ha declarado o manifestado eh, tener una orientación sexual diferente. Entonces, esto no se había hecho. Yo no tengo conocimiento de alguna otra universidad dentro del país que haya hecho una encuesta de este tipo. Eh, entonces, es importante porque también podemos ver si hay alguna correlación o correspondencia entre los datos del ENDISEC 2021, ya que fueron levantados durante el mismo periodo 2021, y lo que arrojaron los datos de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que gracias al ENDISEC, actualmente se tiene un estimado de que la población diversa, pues, es decir, que se autodeclara con una orientación sexual no heteronormada, es alrededor de 5 millones. A partir en un trabajo previo, eh, digamos, yo había estimado como tres escenarios, ¿no? Un escenario que era un escenario de tipo eh, mínimo, ¿no? Donde se creía que se tenían más o menos un 5% de población, se podría, digamos, caracterizar como diversa. Y después tenemos un máximo de población, que es lo que algunas organizaciones civiles dentro de la comunidad LGBTQ+, señala que es alrededor del 11% de la población, lo cual significaría, si se siguiera este escenario máximo, que esta población de 5 años, de 5 millones, lo siento, se duplicaría. No serían 5, sino serían cerca de 11 millones de población. En cualquier escenario, la población que finalmente el Instituto Nacional de Estadística y Estadística y Geografía, INEGI, publicó como oficial es que la población diversa es alrededor de 5 millones, exactamente 4.999.548 personas que residen de manera habitual en territorio mexicano. Entonces, eh, después de esto, me di a la tarea de clasificarlos según tipo de hogar. Encontramos 6 tipos de hogares: los uniparentales, es decir, vive la persona con una persona que comparte parentesco, puede ser madre, puede ser un hijo, puede ser, pero solamente, digamos, es la persona que se declara con una orientación sexual diversa y alguna otra persona con las cuales comparten una línea de parentesco, ¿no? Entonces, esos son los hogares uniparentales. Después están las parejas, o sea, son
dos personas del mismo sexo viviendo juntas. Los monoparentales, que quiere decir que son la persona diversa más uno, dos hijos, pero ahí digamos la línea de parentesco es que son hijos, ¿no? Las personas que viven en hogares nucleares, en estos hogares de tipo, los tipos de hogares heteronormados, normalmente son los nucleares y los ampliados en México, y están los hogares compuestos. Esta organización para la población diversa comprende a las organizaciones de personas o el grupo de personas que viven, deciden vivir o corresidir, deciden vivir juntos o corresidir, pero no comparten líneas de parentesco, es decir, pueden ser grupos de amigos que han decidido vivir juntos. Y entonces, pues acá es importante ver cómo es que dos cosas. Primero es que los hogares diversos mayoritariamente, pues, eh, digamos, se encuentran, son uniparentales o viven en pareja o también son monoparentales. Eh, en menor medida pueden ser nucleares o ampliados, ya que es una organización heteronormada y después también, pues ampliamente han decidido vivir en un hogar compuesto, ¿no? Porque esto pareciera o nos indicaría que la organización de tipo nuclear o ampliado eh, pues no es la más idónea en términos es idónea cuando corresiden con otros miembros de la familia, como pueden ser hijos o adultos mayores, pero no lo es en términos como un espacio donde ellos eh, prefieran habitar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la organización, digamos, normalmente se da en uniparentales, parejas monoparentales o organizaciones de arreglos familiares compuestos. Entonces, también en esta diapositiva lo que se me estaba olvidando es que se tiene el mito, ¿no? Que las personas que, que digamos se declaran con una orientación sexual diversa, pues no corresiden ni con hijos ni con adultos mayores. Es decir, antes de esta encuesta se pensaba pues que las personas vivían solas y que por lo regular las personas que se declaraban con algún tipo de orientación no binaria, pues vivían solos, ¿no? Y lo que se observa claramente es que viven con hijos, o sea, es decir, cuidan a hijos, pero también pueden llegar a vivir con adultos mayores. Entonces, pues esto es interesante en términos del cuidado, ya que no solamente se piensa, actualmente también tenemos que se aprobó la Ley General de un Sistema de Cuidados, pero, sin embargo, no se ha dado presupuesto a este sistema de cuidados y dentro de ese sistema de cuidados no se piensa que las personas, parte de la comunidad diversa, pues no solamente otorgan o brindan cuidados, sino también pues reciben cuidados, ¿no? Entonces son sujetos de derecho que pueden recibir cuidado y esta pues es una gran faltante en términos de derechos no solamente humanos, sino también pues abogar un poco a ese acceso a los derechos sexuales y reproductivos, porque aunque nosotros creamos que el cuidado pues no es directamente como un derecho como el aborto o la anticoncepción, eh, pues la reproducción social de la vida en este sentido, lo que hace posible la reproducción social de la vida, pues básicamente es el cuidado, ¿no? Entonces, eh, pues también las poblaciones diversas no solamente otorgan, sino también reciben cuidado y corresiden con personas que a su vez, pues son sujetos directos de recibir cuidado, como son los hijos y los adultos mayores. Entonces, bueno, estas son las primeras estadísticas descriptivas que arrojó la ENDICEC, que es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género. Y entonces tenemos que pues alrededor del 5% de la población en México declara tener una orientación sexual, digamos, no heterosexual. Eh, Aquí tenemos que pues casi 2 millones son hombres y 2.7 millones pues son mujeres, ¿no? Entonces, eh, también otra cosa, pues tenemos como la distribución, también recordemos que aquí en la pregunta de orientación sexual, pues obviamente podrías declarar que eras bisexual, que eras gay u homosexual, que eras lesbiana y otra y agrupaba a ser pansexual, demisexual
o asexual, ¿no? Pero las personas se autonombraban, autodeclaraban parte de la comunidad diversa. Entonces, después de esto, otra cuestión que creo que también es importante referirla es que si analizamos la población diversa por edad, pues vemos que es una pirámide poblacional bastante joven, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el formato en el que se recabó la información. La encuesta es una encuesta online donde la persona que, digamos, quería o deseaba contestar la encuesta, pues podría hacerlo, ¿no? Entonces, principalmente las personas que decidieron contestar la encuesta, pues son población joven. Entonces, aquí también tenemos que todos los datos que de las personas que no solamente aceptan, sino que declaran y tienen acceso a participar en esta encuesta online, pues son principalmente jóvenes, ¿no? Entonces vemos que el 33% de la población que se declara diversa, pues se encuentra entre los 15 y los 19 años, después de los 20 a los 24 años y 25 a 29 años. Esto hace que la población que ya abiertamente manifiesta su orientación sexual, pues son jóvenes principalmente. Entonces, otra cuestión que a mí se me hace muy importante y eso dentro del marco del acceso a la educación, o sea, sabemos que una situación que hace importante no solamente el acceso a derechos, en específico a los derechos sexuales y reproductivos, sino también los derechos de otra índole, pues es el acceso que se tenga o no a la educación, ya que una persona, bueno, se parte de un supuesto que una persona que tiene cierto nivel educativo, pues también tiene mayor facilidad de hacer exigibles sus derechos. Si comparamos, digamos, a la población eh, diversa y la no diversa, tenemos que el acceso a la educación básica pues es inferior de la población diversa, ¿no? Lo mismo si lo vamos, digamos, en el nivel de medio superior, ¿no? Es decir, y también recordemos que el acceso educativo, el gran embudo, digamos, el gran filtro en México, es decir, una persona tal vez puede acceder a un nivel de educación primaria o secundaria, pero casi se pierde poco más de un tercio de población cuando se trata de el filtro de acceder a la educación media superior. Entonces, si partimos de esa desigualdad, pues esta desigualdad es más acentuada en la población con una orientación sexual diversa. Entonces, después de eso, otro resultado por demás interesante es que pues la población, digamos, diversa es la que declara en un 26.1%, pues haber pensado alguna vez en su vida en suicidarse. Entonces, y esto es, digamos, el porcentaje equivalente en la población eh, normativa con orientación sexual normativa es cercano al 8%. Entonces, si comparamos el 26% con el 8%, pues es 4 veces más alta la, digamos, la tentativa o el pensamiento de suicidio en una población diversa. Y entonces, pues la siguiente pregunta es, ¿por qué es que esta población con una orientación sexual diversa, pues ha tenido un pensamiento, digamos, de quitarse la vida, ¿no? Entonces, para esto, pues lo que yo hice o realicé es un modelo logístico binario en donde, digamos, contrasté la población diversa y la no diversa y entonces, pues observé algunas cuestiones, ¿no? Entonces, una de las, digamos, más inmediatas es saber, pues, lo que ya habíamos visto en los cuadros descriptivos, ¿no? Que la población diversa principalmente, pues, es joven y se agrupa en arreglos familiares uniparentales, lo cual no quiere decir que sean o sea, si son los más comunes, pero eh, también corresiden con su pareja y en un arreglo donde tienen, digamos, viviendo a sus hijos, 1, 2, 3 hijos, y la persona, digamos, diversa. En menor medida,
pues los arreglos familiares pues son heteronormados. Esto quiere decir viven en un hogar nuclear o ampliado. Acá les pongo el dato, 34% menos propensión de residir en un hogar ampliado y 43% menos propensión de habitar en un hogar nuclear. Entonces, pues digamos que los arreglos familiares de tipo tradicional, pues no son los arreglos preferidos de las personas que han manifestado una orientación sexual diversa. También así, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Se creía que las personas diversas em, no corresidían o no estaban a cargo o no otorgaban cuidados, y pues sí los realizan, pero principalmente son a menores de edad y en menor medida pues a los adultos mayores, pero primordialmente a los menores de edad. Entonces, después algunos datos importantes relacionados con la última pregunta de por qué, digamos, han tenido una mayor propensión a suicidarse, es que, por ejemplo, bueno, las personas diversas presentan un 9% mayor propensión a haber experimentado depresión alguna vez en su vida, ¿no? Respecto a las no diversas. Después, 26% mayor propensión a haber experimentado una situación de angustia respecto a las personas no diversas alguna vez en su vida. Y después, 1.2 veces mayor propensión a haber tenido pensamientos suicidas alguna vez en su vida, ¿no? Y después, 47% mayor propensión a haber experimentado un ataque sexual alguna vez en su vida respecto a las personas no diversas. Entonces, digamos, el último resultado, 52% mayor propensión a mantener relaciones sexuales obligadas que su contraparte no diversa. Entonces, aquí, en estos datos que, digamos, eh, después de haber analizado toda la encuesta sobre la diversidad sexual que permitían recabar alguna información que diera luz sobre las situaciones vulnerabilizantes en las que habitan, residen estas personas diversas, pues encontramos que hay una violencia pues sistemática y una vulnerabilización a su salud mental, ¿no? Desde eh, haber presentado depresión, haber vivido una situación de angustia, digamos, en mayor medida que una población no diversa. Asimismo, pues digamos, podemos hablar de una violencia sistemática en diversas áreas de su vida, ¿no? Cuando participan en los mercados de trabajo, cuando, por ejemplo, el dato que me parece estos datos sumamente alarmantes, ¿no? Que si comparamos a la población diversa y la no diversa, pues la diversa ha experimentado alguna vez un ataque de tipo sexual. Si esto lo vemos en materia de acceso a derechos sexuales y reproductivos, pues estaríamos viendo claramente que esta población pues se encuentra altamente vulnerabilizada y hay una estructura, eh, digamos, em, que los violenta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con este resultado, ¿no? Es increíble, por ejemplo, que estas personas pues sean obligadas digamos, en en diversas situaciones y en diversas aristas, pero ellas hayan manifestado o hayan declarado que alguna vez en su vida pues hayan sido eh, digamos, obligadas a mantener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, hablamos de como si tuviéramos, si dijéramos que el ser mujer, ¿no? Cuando hablamos en términos de equidad o de igualdad de género, es una condición ya vulnerabilizante. La condición de pertenecer a la población diversa aún te hace más vulnerable, ¿no? Porque estás dentro de este grupo que pues eres susceptible a un conjunto de violencias estructurales. Entonces, este es el contexto básicamente en el que por primera vez encontramos datos sobre la población diversa y después la UNAM, digamos, en el contexto del COVID, hizo una encuesta. La encuesta, digamos, encuestó a 1993 empleados de la UNAM. Con estos 1993 empleados corresidían 5.830 personas. En promedio, cada hogar tiene 4 integrantes. El 95% son personas no diversas y el 5% son personas diversas, ¿no? Entonces, pues acá
este dato del 5% más o menos corresponde al dato ya captado en la ENVISEC, ¿no? Aquí hicimos también el modelo por personas que viven en hogar no diverso y las personas que viven en hogar diverso, y analizamos como variables explicativas las características demográficas, que son edad, sexo biológico, edad del hogar, si el hogar se encontraba en una etapa joven, adulta o envejecida, algún tipo de arreglo familiar, como ya lo vimos anteriormente, eh, las condiciones vulnerabilizantes, es decir, por qué cuestiones puede, digamos, tener una mayor o menor vulnerabilización en los hogares diversos, y las que encontramos, digamos, es que porque haya integrantes con algún tipo de discapacidad que requieran, haya personas o población que requiera cuidados directos, es decir, que se cuide a esta población, que hubieran tenido algún caso de COVID durante la pandemia, y realizamos algunos índices por componentes principales para saber, por ejemplo, qué tanto, el primero es el índice para realizar trabajo académico a distancia, es decir, si había un gradiente de condiciones que facilitaran o no el trabajo académico a distancia. Después, si hay un índice para conocer pues el nivel de estrés laboral que fueron sometidas y sometides toda la población que era personal de la UNAM, y después, digamos, también un índice para poder conocer la carga de cuidados a los que habían digamos, experimentado la población universitaria, los empleados de la UNAM, en términos de cuidados, ¿va? Entonces, después de esto, seguimos la misma clasificación o una clasificación muy semejante, es decir, los arreglos familiares como los unipersonales, la pareja, los monoparentales, los nucleares, los ampliados y los compuestos, entendiendo, por ejemplo, son hogares en los que habita una sola persona, ya que en la UNAM sí se encontraron hogares donde solamente habitaba una sola persona, después donde vive la pareja, es decir, los monoparentales, vive la persona responsable y vive con digamos, con alguna persona adulta, ¿no? Los nucleares, que son organizaciones heteronormadas, los nucleares y los ampliados, y los compuestos. Y aquí, en esta reconstrucción de arreglos familiares, pues se puede observar las personas que habitan en un hogar no diverso y las que habitan en un hogar diverso. Y entonces aquí, si vemos estos ambos países, pues sí ya empezamos a ver que la población no diversa principalmente se agrupa el 52% en un hogar heteronormado, ¿no? Es un nuclear o ampliado, a diferencia del hogar diverso, donde, pues, si se fijan, es como una pizza un poco más distribuida, donde, pues, el componente más importante es la pareja, es decir, corresiden personas de la población diversa, solamente con su pareja. También es otro importante es el unipersonal, son personas que viven solas y también viven con sus hijos, y después también el hogar compuesto, ¿no? El hogar compuesto entendido como que corresiden dos personas, pero no necesariamente tienen relaciones de parentesco y tampoco son pareja, ¿no? Entonces, em, bueno, lo que se encontró, los principales resultados fue que eh, pues principalmente estos hogares que se autonombran, se autodeclaran diversos, pues son 2.17 veces, tienen 2.17 mayor propensión a estar constituido por jóvenes, y una vez mayor propensión a estar integrado por adultos respecto a las personas de edad avanzada, es decir, la apertura al, a la diversidad sexual, pues es un tema o es una cuestión no de personas en edad avanzada, sino principalmente de población joven, es decir, el reconocimiento de abiertamente declarar su orientación sexual no es una cuestión que se haya vivido desde siempre, ¿no? Sino es relativamente reciente. Y esto también, aunque puede parecer muy obvio, creo que no es tan obvio, ¿no? El poder una persona declarar abiertamente amor es amor, y que puedas hacer demostraciones de afecto en público sin tener como que salir del closet o esas cuestiones, aunque se sigue principalmente dando en, en áreas urbanas, se ha empezado a hacer más abiertamente, ¿no? Entonces, también el tipo
de arreglo familiar que predomina, pues es el unipersonal, como lo vimos ya en las gráficas de PAI. Y después, pues obviamente tienen 86% menor propensión, es decir, por lo regular no es un arreglo familiar que se prefiera, pues al arreglo nuclear si el hogar es diverso, ¿no? Entonces, otra cuestión también es pues quitar el estigma de que los hogares diversos pues no tienen carga de cuidados, porque los hogares diversos sí tienen carga de cuidados, principalmente a personas jóvenes, como ya lo habíamos visto, o digamos menores de edad, pero aquí tienen una condición de vulnerabilidad adicional debido a que pues estas personas, normalmente parte de las comunidades diversas, pues no tienen, digamos, no hay una redistribución de la carga de cuidados. O sea, cuando tienes un hogar nuclear, pues si no te cuida la mamá, te puede cuidar el hermano o la hermana, si eres un menor de edad o igual un adulto mayor. En este caso, los hogares diversos no son tan amplios, no tienen una gran cantidad de integrantes y entonces la distribución de la carga de cuidados pues es casi poco probable. Entonces, en este sentido, en términos de una carga de cuidados, pues es más difícil o se encuentran más vulnerabilizados, ¿no? Después, por ejemplo, también se encontró que en la UNAM durante el confinamiento se encontraron que los hogares diversos presentaron 50% y 75% mayor propensión a situaciones de violencia en el hogar o trabajo que afectaron su salud física y emocional respecto a los hogares no diversos. Entonces, aquí un poco les hablamos como de esas violencias sistemáticas, ¿no? No solamente en el ámbito personal, sino dentro del hogar y el trabajo. Entonces, puede ser que hayan sufrido mayor estrés justo por la carga de cuidados que aconteció durante la pandemia, pero también una mayor presión en términos de esas funciones que desarrollaron en sus trabajos. Em, y pues bueno, estos son, digamos, algunos resultados que he estado trabajando en los últimos meses, justo para dar una mayor visibilización al tema, primero, de la diversidad, eh, para que esta población sea más visible, la importancia de meterlos dentro de la agenda de los cuidados, dentro del Sistema Nacional de Cuidados, y también el fomentar su acceso a derechos sexuales y reproductivos, debido a que el declarar una orientación sexual diferente no sea una limitante que vulnerabilice su condición, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la presentación y agradezco mucho la invitación. Perdón, creí que tenía mi micrófono abierto. Pues te decía, muchas gracias por compartir tus conocimientos, este trabajo que hiciste, muchas gracias. Cuando uno ve tantos datos, ¿no? En crudo, así las estadísticas, pues la verdad sí es como que, híjole, sí asombra, ¿no? Todas estas cifras. eh, y, y la verdad es que tenemos mucho, mucho por hacer todavía, al parecer, ¿no? Esperemos que algún día mejore, estamos en el camino, pero sí falta mucho por hacer. Te pregunta Armando Ramírez, muchas gracias por la ponencia el día de hoy. ¿Dónde podemos obtener información en materia de derechos sexuales y reproductivos en la UNAM? Sí, pues de hecho, o sea, esto es como un trabajo, o sea, traté de compendiar dos trabajos en uno, ¿no? Una es una publicación, es un trabajo que estoy haciendo, es una publicación, digamos, con una autora que se llama la doctora Luz Galindo, y ella es, digamos, parte de la Comisión de Igualdad y Género en la UNAM. Esa encuesta se encuentra disponible para todos los universitarios, ¿no? Entonces, fue em, elaborada en conjunto con el IMAS y la SIGU. Entonces, y pues eso es, digamos, es la primicia de los datos y esa publicación ya está en las cuestiones editoriales y muy probablemente se publique el año que viene. O sea, también no ha sido tan sencillo porque yo llego a esta invitación porque
pues el tema, como dijeron, es que son muy poquitos los casos y entonces los casos, digamos que declararon orientación diversa, pues no se pueden trabajar y todo este rollo. Entonces, después de, a mí me dan la base de datos, ¿no? Y tuve que más o menos reconstruir el hogar y ellos no habían preguntado, por ejemplo, la estructura del hogar y a partir de la persona, yo tomé al ego, que es la persona que se declara con una orientación sexual diferente, reconstruí a ese hogar, ¿no? Entonces el ego es la persona con una orientación sexual diferente y todas las personas que corresiden con esta persona, pues se encuentran en diversos gradientes de vulnerabilización. Entonces, el defender esta idea dentro del comité editorial para proponer este artículo, pues fue un poco aguerrido y difícil, ¿no? Porque decían, es que no puedes poner a otro ego diferente que no sea el jefe de familia. Y yo le dije, pues es que sí se puede, ¿no? Y de hecho ya lo reconstruí, entonces puedes a partir de eso construir los hogares diversos y los no diversos. Y solamente este cambio en el chip, digamos, permite dar cuenta de una población pequeñita, sí es cierto, es el 5%, pero que también visibilizarla, ¿no? Como parte de esa comunidad universitaria con derechos y que vive ciertas, digamos, condiciones vulnerabilizantes. Entonces, bueno, eso fue una. También el ENDISEC se encuentra de manera libre, de parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Hemos estado, bueno, yo he impartido cursos en DEGAPA para crear indicadores de género, para usar fuentes de información sobre temas de violencia, género y diversidad. Entonces, pues lo que hemos intentado desde la FES, no solamente yo, sino un conjunto de académicas y mujeres principalmente, es de darle visibilidad de que estos datos se pueden usar, ¿no? Y se encuentran disponibles de manera libre, gratuita, ¿no? Y son fácilmente descargables en el sitio del INEGI. Entonces, si ustedes se meten www.inegi.org.mx y dan o en cualquier buscador de Google ponen ENDISEC 2021, los va a direccionar a la página y después van a poder bajar los microdatos, ¿no? Y los microdatos vienen en varios formatos y entonces se pueden trabajar en R, en Stata, en SPSS y en CSV, que es, digamos, como el archivo que puede abrir en Excel o en otro tipo de programas. Y entonces puedes hacer uso de estos datos, ¿no? También, o sea, es un cuestionario muy amplio, que si bien una de las cuestiones, por ejemplo, que en otro, digamos, trabajo con mis estudiantes, hacíamos una crítica, que pues su cuestionario como parte de las encuestas sociodemográficas del INEGI, pues se encuentra como metodológicamente heteronormado, ¿no? O sea, siguen preguntando por el jefe de familia, entonces eso hace el jefe de familia, no se pone a la persona que tiene una orientación diversa, sino se agrega como un integrante de familia. Y entonces, y también esta parte de haberla hecho online, ¿no? Entonces las personas que responden la encuesta, pues son las que abiertamente se declaran con una orientación sexual diversa. Entonces, hay como muchas cuestiones criticables, digamos, que son perfectibles, pero algo que es innegable es que es la primera encuesta en habla hispana que da cuenta al menos del volumen. Y otra cuestión que se me hace sumamente importante señalar, pues son esas condiciones, por ejemplo, de que han experimentado, declaran haber tenido depresión, declaran también haber sido, digamos, violentados en términos de sus derechos o su acceso al mercado de trabajo, es decir, al derecho al trabajo, al derecho a la educación, incluso los tipos de ocupación eh, que ellos realizan, ¿no? Entonces, estos datos antes de esta encuesta, pues no existían. Entonces, ya dar cuenta y difundirlos, creo que se me hace importante. Entonces, se encuentran disponibles en online y pues esperando que alguien más, además de mí, ¿no? Los utilice y se empiece a hacer estadísticas y tal vez incluso recomendaciones. Yo he hecho algunas recomendaciones al INEGI justamente en torno a la cuestión de que el cuestionario es heteronormado, como para que si se vuelve a hacer esta encuesta, y se hace, pero eso también depende, el INEGI depende de que se haga uso de los datos. Entonces,
si no se empieza a descargar esta encuesta, si no se usa, pues no tiene una justificación de por qué volverse a hacer otra vez esta encuesta. Entonces, también en este momento se publicó el año pasado y entonces, pues desde entonces en varios foros, pues he intentado, digamos, desde lo micro, intentar difundir pues su uso, ¿no? Ok. Muchas gracias, Elvira. Te preguntan también qué acciones podrían tomarse a partir de estos datos en cuanto a salud y educación sexual. Pues muchísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo imparto la materia de demografía y desarrollo en la Universidad de Anáhuac y entonces la semana pasada estaba viendo el tema de fecundidad, ¿no? Y les daba un dato a mis estudiantes de que en México, pues el 80% de los jóvenes en su primera relación sexual no utilizan ningún método anticonceptivo de barrera, ¿no? O sea, y ya no hablemos de solamente en términos heteronormados, podemos prevenir un embarazo no deseado, ¿no? Pero más allá de eso, pues es alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Es muy importante, por ejemplo. Entonces les preguntaba abiertamente, a ver, que ustedes cómo indicarían ese, o sea, cómo interpretarían ese dato, ¿no? Que en México, pues o sea, el 80% de los jóvenes en su primera relación sexual no utilizan ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, y empezaron a decir, no, pues a los valores, a la educación sexual, ¿no? Y todo el mundo, pues empezó a decir que, pues en México no teníamos un adecuado acceso a la educación sexual. Entonces, el no tener, o sea, nosotros cuando hablamos de derechos, y eso habla un poco la abogada, ¿no? Cuando digamos, en el marco de la Conferencia del Cairo de 1994 de acceso a derechos sexuales y reproductivos, una de las recomendaciones más importantes es tener derecho a una educación sexual, ¿no? Entonces, no solamente importa que se tengan anticonceptivos, que se difunda el uso de preservativos, que se difunda, digamos, la información sobre enfermedades de transmisión sexual, sino tener acceso en diversos niveles educativos a, digamos, la educación sexual. Entonces, pues en México, digamos, sabemos que de 2000 a 2012 más o menos hubo digamos, una nula difusión de la educación sexual. Lo que se difunde más es digamos, embarazo adolescente. Fue así como que, ¿cómo es posible? Creció el embarazo adolescente y entonces tenemos una fecundidad temprana en México. A lo que se le dio menos difusión es que durante todo ese periodo, incluso de manera posterior, pues tampoco se tiene acceso a anticoncepción, a, digamos, preservativos de barrera, ¿no? Ni para hombres ni para mujeres. De hecho, se ha reducido el presupuesto. No se logra completamente incluir dentro de los programas educativos el acceso, digamos, ya ni siquiera a profesores que te den la clase, sino o sea, diría, tal vez podcast, tal vez, o sea, utilizando los nuevos recursos tecnológicos, la difusión, digamos, de información a los chicos. Y lo más grave, por ejemplo, es que yo les decía, ustedes saben cuál es eh, la población con mayor riesgo, o sea, el grupo de edad con mayor riesgo de transmisión de enfermedades sexuales. Entonces todos los chicos me dijeron, no, profesora, ¿cuál es? ¿No? Y le digo, pues es el grupo de edad más o menos que se encuentra entre los 20 y los 26 años, es decir, la población que se encuentra en las aulas, bueno, la que tiene la oportunidad de acceder a la educación superior, pero en general es la población entre los 20 y los 26 años, donde tiene el mayor riesgo de contagiarse y contagiar a su vez alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues claro que hay una tarea pendiente, se piensa que solamente es una cuestión de la educación básica, yo creo que no es solamente una tarea de la educación básica, sino también en edades, principalmente pues en las universidades. Y ahí ya estamos hablando que también ese acceso a la educación sexual a nivel universitario, pues partimos de un privilegio, porque no todas las personas en México pueden acceder a la educación superior, ¿no? Entonces, pues son esos datos, digamos, como que un poco tenemos que plantear cómo interpretarlos, pero también cómo darles cabida a política
política pública en diversas áreas, para no solamente hablar, por ejemplo, sobre entender solamente los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto, no, también es una vida libre de violencia, sin abuso, sin hostigamiento, es los derechos a recibir información en términos de educación sexual, pero también incluye tener acceso a la anticoncepción, digamos, a los preservativos, y no solamente decir, te lo entrego, ¿no? Sino también, pues, a la capacitación, porque aunque pensemos que en automático nosotros vamos a aprender a utilizar un condón femenino, un condón masculino, incluso los métodos anticonceptivos, pues las personas a veces, por un pequeño error, pues nos damos cuenta que nos creíamos que sabíamos, pero no sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como un poquito la respuesta. Muchas gracias. También te pregunta Andrea Rojas, ¿qué podría ayudar para comenzar a concientizar a los más pequeños? Yo he tenido como muchos debates respecto a ese tema, porque recientemente en una plática con académicos, que a mí o sea, fue una polémica pregunta, ¿no? Me decían, o sea, nos preguntaron a los académicos, ¿están o no están de acuerdo con que en las películas de Disney, porque hemos empezado a ver que en las películas de Marvel o en las películas se empiezan a mostrar parejas, papá, papá, mamá, mamá, ¿no? O sea, son arreglos familiares ya diversos. Y entonces no abiertamente se les señala, ¿no? Son gays, ¿no? Cosas así, pero sí empezamos a ver otro tipo de arreglos familiares, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo con eso o no? ¿No? Digamos, para generar polémica. Mi opinión es que es importante desde o sea, en lugar de decir o señalar, lo hicieron mal, ¿no? Eso está, o sea, puedo estar de acuerdo o no con la forma, pero yo creo que sí es importante que se empiecen a normalizar ciertas cuestiones, ¿no? Una es que existen otros tipos de arreglos familiares fuera de la heteronorma, entonces eso me parece muy importante. Entonces, cuando ya ¿y eso por qué? Porque entonces van a llegar los niños y te van a decir, oye mamá, ¿por qué es que mi amiguito o por qué estoy viendo en la película dos mamás, ¿no? Entonces van a llegar a preguntar a los papás, y también los papás pues tienen que tener la apertura suficiente para brindar información, ¿no? Y no solamente los papás, sino en la escuela. O sea, cómo se va a abordar ese tema de una manera un poco más abierta, o sea, y también hay algo que se llama, em, que es que los niños se les quita como la idea de que son sexuales. Es decir, un niño es inocente y es asexual. Pero entonces yo me pregunto, o sea, cuando estaba pequeña y estaba en el kinder, yo recuerdo que mis amiguitos tenían novios y novias desde los 5 años, ¿no? Y se agarraban de la mano y se daban besitos. Entonces, pero cuando tú hablas con los papás, dicen, no, ¿cómo? Mi hijo está chiquito, ellos son inocentes, y entonces, pues no, o sea, y reconocer también, en una de las preguntas del ENDISEC, te dicen, ¿desde cuándo tú te sientes atraído, digamos, por un niño, una niña o cualquier sea tu orientación sexual? Y en las preguntas dijeron, o sea, desde la infancia. O sea, desde la infancia hay una atracción por ese otro que puede ser diverso, ¿no? Me pueden, tal vez, cuando era pequeña, una niña, un niño, un niño, y pues es completamente normal. Entonces, primero, pues quitar ese estigma de que los niños también son asexuales, o también a lo que yo les digo, pues es que los niños no son tontitos, ¿no? Entonces, a No. veces los tratamos como, o sea, como si no fueran ciudadanos. Entonces, y también observan y también piensan y también reflexionan. Entonces, justamente entender eso, o sea, que los niños son personas que buscan explicaciones, que absorben el mundo y que, pues, o sea, podemos hablar con ellos, o sea, si no en términos de la misma manera y con el mismo lenguaje que hablaríamos entre adultos, pero sí puedes tener una conversación sobre temas que también a ellos les interesan, ¿no? Por ejemplo, o sea, a veces dentro de las familias, cuando un niño te dice, mamá, es que, y yo lo viví con una familia, que llegó un niño de la escuela
Le dije, oye, papá, es que a mí me gusta mi amiguito Juanito, ¿no? Y él era un niño, ¿no? Y entonces al papá, o sea, en el momento cuando lo dijo en público, ya estaba de visita en ese hogar, pues se puso de colores, ¿no? Así como que, o sea, lo primero que dice, ya, siéntate a comer, ¿no? Esos temas no se hablan delante de las visitas. Mm. Entonces, o sea, y volvió a decirlo el niño, ¿no? Y me lo dijo a mí, o sea, y me confrontó a mí, o sea, la visita, ¿no? Entonces, yo le dije, no te preocupes, le digo, eso lo irás descubriendo a medida que vaya pasando la vida. Y no está mal. O sea, puedes elegir, ¿no? Si te gusta Juanito, está bien, ¿no? Y lo vas a descubrir, ¿no? Entonces, a veces pensamos, o sea, lo primero que se hace es, no, eso está mal, ¿no? Heteronormatividad. Y lo que se niega es ese gusto que de manera natural, o sea, si lo negamos, pues todos hemos tenido a lo largo de la vida, o sea, yo puedo decir, o sea, cuando estaba en el kinder, pues claro que sentías bonito cuando agarraba y un niño que te gustaba, ¿no? Una niña, ¿no? Em, pues sentías emoción. Entonces, ¿por qué negar esa parte de que no es en la medida, o sea, no es la sexualidad adulta que les vamos a imponer a los niños, pero sí reconocer esa parte, ¿no? Y entonces hablar abiertamente de educación sexual en en una gama, digamos, dependiendo de su edad y su etapa vital, pero sí hablar abiertamente del tema. Claro, y es que hay que siempre, como dices, pues dar la información, ¿no? Con el lenguaje adecuado, porque pues es diferente hablarle a la niñez que hablarle a un adolescente, que hablarle a un adulto, y por supuesto también va cambiando el lenguaje si empezamos a intersectar otro tipo de cuestiones, ¿no? Como se le habla a un público separatista, se le habla a un público mixto, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que pues entender a quién estamos dirigiéndonos, ver la información que podemos dar, pero siempre eso, dar información, ¿no? Creo que eso es lo mejor para tener una decisión justo informada, libre, abierta y que pues cada individuo en la medida de pues nuestras pues nuestras maneras de desarrollarnos, ¿no? Porque le digo, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto, pues poder tomar la decisión más adecuada, ¿no? Y También aparte, te pregunto, ajá, perdón. bueno, y aparte evitar en esa parte los estigmas, ¿no? O sea, como decir, Claro, ay, no, o sea, si son dos papás, ya, eso es horrible, ¿no? O sea, entonces, por porque de entrada supuesto. estás generando una educación estigmatizada que reproduce prejuicios y que genera más estigma y que genera más violencia. Entonces, bueno, esa parte es muy importante. Claro, sí. Muchas gracias. Edwin Medina te dice, gracias por compartir. ¿Cuáles son los desafíos más apremiantes que enfrentamos actualmente? Pues yo creo que, em, o sea, un poco los hemos estado abordando en las preguntas, ¿no? Entender, o sea, tener solamente una idea reducida de los derechos sexuales y reproductivos, en términos de solamente acotarlos, por ejemplo, el tema de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, está muy bien que se hable del aborto, está muy bien que se hable de digamos, de la violencia que sufren las mujeres, pero también hay que darle cabida a otras cuestiones que están metidas dentro de ese tema que a veces no se visibilizan y se siguen estigmatizando, como es, por ejemplo, lo que estamos hablando sobre la población diversa y las violencias que sufren esta población diversa, ¿no? El decir, muchas personas de la comunidad diversa incluso dicen, no, pero es que estamos en contra de que seamos parte de las estadísticas y que ya tengan un estimado de la población, ¿no? Y yo digo, o sea, lo que puedo compartir parcialmente, pero digo, es importante o sea, así como en su tiempo fue la lucha por la población indígena y decir, bueno, tenemos 5 millones de personas indígenas porque hablan la lengua y tenemos el doble de esa población porque se declara indígena y entonces en ese sentido podemos ya, a partir de visibilizar la cantidad, pues plantear políticas públicas de atención a esa población con necesidades particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también creo que es importante visibilizar pues a la población diversa, caracterizarla, conocer sus necesidades, incluso que las personas pues a partir de eso empiece una suerte de exigibilidad de derechos, ¿no? Exigibilidad de derechos eh,
a la participación política, a la educación sexual, al acceso a la atención médica, a los cuidados, o sea, porque pues el gran faltante en la agenda de cuidados es reconocer que los arreglos familiares no son heteronormados, ¿no? Y entonces, más allá de que no sean heteronormados, imagínense que México va hacia un envejecimiento poblacional acelerado. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que viven en hogares unipersonales, en parejas, o que corresiden, digamos, con algún hijo? O sea, ¿cómo se va a redistribuir esa carga de cuidados si son poblaciones que ya tienen vulnerabilidades de origen, ¿no? Entonces, y prácticamente, pues esas personas no tienen acceso a los servicios de salud, a, digamos, a la seguridad social, y entonces van acumulando, digamos, un conjunto de desigualdades, y entonces siguen siendo directamente, indirectamente estigmatizadas porque no son contadas, o sea, no se da cuenta de de sus condiciones y de sus características. Entonces, pues yo creo que, o sea, puedo decir que tal vez el dato de los 5 millones pueden estar subestimados, ¿no? Puedo estar en contra de que un cuestionario pues tenga un cierto sesgo de heteronorma porque parte a partir de el jefe y después se ubica a los integrantes de la familia y entonces se asume que viven en una relación de consanguinidad y entonces sabemos que los hogares nucleares y ampliados no son los preferidos por este tipo de organización diversa, población diversa, lo siento, pero lo importante es visibilizar el tema, caracterizarlo, hacer visible que tienen ciertas condiciones que los afectan en su vida cotidiana, lo que les decía. O sea, no es algo bonito que el 52% de la población, digamos, que declara su orientación, digamos, sexual, haya alguna vez sufrido algún tipo de abuso, en términos, un Claro. abuso sexual, ¿no? Entonces, y esto es claramente mayor que la población diversa, no, lo siento, que la población no diversa. Entonces, Adiós. sí, Ujú. ahí me equivoqué, que la población no diversa, ¿no? Adiós. Entonces, o heteronormada, que así me confundo menos. Entonces, dices, bueno, si la población heteronormada sufre violencias, esa violencia es aún más acentuada en la población diversa, pues entonces entendemos, por ejemplo, el porqué de de las personas trans, ¿no? Que son, digamos, asesinadas o violentadas, donde no se reconoce sus derechos, ¿no? De las poblaciones, digamos, cuando se tiene pareja del mismo sexo, pues que no se les da acceso a los derechos, digamos, de una vida, pues con ese arreglo familiar cuando tienen hijos, cuando tienen padres a su cargo, y entonces la dificultad de acceder a ciertos mercados de trabajo. eh, entonces, bueno, pues hay más cosas que son importantes contemplar una vez que ya se visibilice, pues que esta población es pequeñita, pero 5 millones yo creo que no son poquitos a nivel nacional. Claro. Híjole, pues queda mucho por hacer, queda mucho por discutir. Creo que queda también mucho por explotar toda esta información que ya nos has presentado, alguna ya pues con grafiquitas de manera pues muy fácil de digerir, pero falta, como dices, que se sigan explotando todos estos datos que a través de otras entidades se han generado y con ello, pues en un futuro también ya teniendo esos datos, pues crear estrategias para tratar de mitigar y erradicar la violencia, los sesgos de género, el hacer mejores políticas para todo esto de los cuidados, para para toda la comunidad, ¿no? Y luego pues viendo justamente cada uno de de las características de todos los que conformamos esas comunidades, ¿no? Pues no me queda más que agradecerte, Elvira, esta excelente plática, ponencia que nos diste. Quedan muchas interrogantes y nada más pedirte una última frase para cerrar esta ponencia. ¿Qué nos dirías, no? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues yo creo que es importante, tenemos una agenda pendiente en tema de visibilización de las poblaciones diversas y pues también reconocer que amor es amor y en ese sentido también incluye la educación sexual y reproductiva. Entonces, esa sería como la forma de cerrar
y sintetizar un poco ese interés por brindar datos que pueden generar a una concientización y también un mayor acceso a derechos. Muchas gracias, Elvira. Y en nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, muchas gracias a todos por acompañarnos este primer día en la Semana por la Legalización y Despenalización del Aborto. No sin antes invitarlos a la siguiente ponencia, que sea el día de mañana a las 4 de la tarde, donde será una sesión de mujeres que inspiran. Tenemos la participación de la maestra Alicia Villela, quien nos estará hablando de aborto, autonomía y legislación. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Hasta mañana.